Hay un antecedente más o menos parecido de The New York Times sobre, no un presidente, no, pero un político mexicano. En 1997, The New York Times publica un reportaje en el que involucra a Manlio Fabio Beltrones con el narcotráfico. ¿Cuáles eran sus fuentes? Es muy parecido, Alejandro, nada más que aquí se trata del presidente de México. Allá, que fue en 1997, hace 27 años, el propio Beltrones le respondió, pero le dieron el premio Pulitzer al autor. Sí. Eran dos autores, Paige, sí. Era Paige y el otro Sam Dillon. Sam Dillon y Mike Payton, creo esos son los nombres. Años después, se volvió a publicar en 2014, se recicló y nada. O sea, sin pruebas otra vez, dices sin pruebas, se recicló. Bueno, o sea, entonces, Álvaro, te recuerdo que también se publicó, no me acuerdo si fue el Times, pero creo que sí, que Manuel Bartlett personalmente había participado, torturado, sí, él. Al agente de la DEA. A Kiki Camarena, sí, a Enrique Camarena, que él personalmente había ido, como López Obrador fue llevando sus dos personeros para recoger el dinero en una visita a Badiraguato, como rancho, creen que es un rancho. Como las películas, algunas películas de Hollywood que se ponen amarillentas. Exacto. Apenas cruzan de San Diego a Tijuana. Ándale, se ponen amarillentas. Y hay burros y hay hombres con sombrero. ¿Sí? Bueno, el presidente de México voló para decir, o así, acuérdate tú que era en persona. Manuel Bartlett con un tehuacán en la mano. Con chile piquín. Echándole a Kiki Camarena. Que desgraciadamente, y eso nunca hay que pasarlo como un chiste, lo asesinan y eso está terriblemente mal, pero el señalamiento de que el secretario de Gobernación en persona voló a Guadalajara, así como lo escuchan ustedes, el secretario de Gobernación voló a Guadalajara en una operación para él personalmente, sacar un chile piquín y echarle chile piquín a Enrique Camarena, es una versión de la DEA publicada en Estados Unidos. O sea, de que se pueden aventar un tiro como esos, Álvaro, se lo avientan. Bueno, pero no retrocedamos en el tiempo. Hablemos también de lo que ha publicado The New York Times en este mismo gobierno o en este mismo sexenio. Apenas en julio del 2022, es decir, ya va para 2 años, después de las elecciones intermedias, hay una pieza, hay un reportaje de la propia Natalie Kiltroff. Que es una joya. Sí. Todo el texto es una joya. Aquí, en su momento, lo leímos el reportaje. Sí. Dice de entrada, Álvaro, dice, el zar de las elecciones en México tenía un mensaje... La cabeza, Alejandro. La cabeza. La cercanía del embajador de Estados Unidos con López Obrador preocupa en el gobierno de Biden, a quien todavía 2 años después no sabemos. ¿Y por qué no lo han removido si les preocupaba el embajador? Tampoco lo sabemos, pero bueno. Altos funcionarios estadounidenses temen que la relación de Ken Salazar con el presidente de México esté resultando contraproducente y pueda ser un retroceso para los intereses de Washington en la región. De ese tamaño, no hay, pues, altos funcionarios identificados en este mismo reportaje. Y es una maravilla. Los primeros 2 párrafos los primeros párrafos son una maravilla. Dice lo siguiente, fechada esta información en la Ciudad de México. El zar de las elecciones en México tenía un mensaje para el embajador estadounidense. El presidente mexicano estaba montando un ataque a gran escala contra la autoridad electoral, sembrando dudas sobre uno de los pilares de la democracia del país. Pero en vez de expresar alarma,
el alto diplomático de Estados Unidos en México, Ken Salazar, adoptó una de las líneas de ataque más frecuentes del presidente, al considerar la posibilidad de que al líder mexicano le habrían robado las elecciones presidenciales del 2006. El embajador Ken Salazar dijo en una entrevista que no estaba convencido que esas elecciones habían sido limpias, desafiando la postura de Estados Unidos en un momento en que la democracia está bajo amenaza en ese país y en el resto del hemisferio. Hay por lo menos 3 afirmaciones ahí de la reportera que casi cualquier editor que respete los manuales que ellos respetan, el de Associated Press, le había regresado la nota. El embajador Ken Salazar dijo en una entrevista, que es una entrevista con el Times, que no estaba convencido de que las elecciones habían sido limpias, las de 2006. ¿Qué no la podía haber dicho? Inmediatamente contrapone, desafiando la postura de Estados Unidos. ¿Cuál Estados Unidos? Hay muchos Estados Unidos. Yo no sé si Donald Trump, a estas alturas, por ejemplo, que también es Estados Unidos, dijera, yo creo que esas elecciones fueron limpias o fueron sucias. No sabemos, hay muchos Estados Unidos. Y luego dice, en un momento en que la democracia está bajo amenaza en ese país, ¿según quién? Según la reportera. Según la reportera, sí. Entonces, con ese prejuicio de la reportera de que la democracia está bajo amenaza en este país, bueno, el resto del continente siempre lo han manejado así para poder invadir, para poder bombardear, para poderse meter, para poder hacer lo que quieren, pero que la democracia está bajo amenaza en este país, tendría que preguntarle a los mexicanos si sienten que la democracia está bajo amenaza en este país, y yo creo que perdería. A lo mejor en los círculos de la Condesa y de la Roma, donde ella se junta, sí se ve la democracia. No sé si ahí, pues, no tengo ni idea ni dónde viva, si vive en México o no. Pero si preguntas en la Roma, en la Condesa o en los cafés, en ciertas élites, es probable que esté bajo amenaza la democracia en el país. La información de The New York Times, a la que nos estamos refiriendo, publicada el 5 de julio del 2022 y firmada por Natalie Kitreff y María Avid, agrega lo siguiente. Ken Salazar, quien invitó al alto funcionario electoral mexicano Lorenzo Córdoba a su residencia, le dijo a The New York Times que quería saber, ¿hubo fraude? El asunto se había resuelto hacía tiempo para el sistema judicial mexicano, la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos, hasta ahora. La disposición de este embajador para cuestionar la legitimidad de las elecciones es solo el más reciente ejemplo de un patrón que varios funcionarios estadounidenses, que obviamente no se identifican, califican de preocupante. Un patrón en el que el principal diplomático de Estados Unidos en México a veces parece contradecir las políticas de su propio gobierno para alinearse con López Obrador. Cuando asumió el cargo en septiembre de 2021, a Salazar se le instruyó que construyera una relación sólida con López Obrador con la esperanza de impulsar la agenda de la Casa Blanca. Al ser el líder del principal territorio de contención entre Estados Unidos y la cantidad récord de migrantes que intentan cruzar la frontera, López Obrador dispone de una gran ventaja sobre Biden y su presidencia. Según los funcionarios del gobierno, mantener la cooperación con México implicaba evitar conflictos con un líder mexicano volátil, dice la reportera, que tiene el poder de afectar el futuro político de Biden al negarse a contener la migración. Añade este reportaje, estoy viéndolo un poco más adelante. No, Álvaro, Alejandro, es que todo es una pieza, o sea, es un líder volátil que tiene el poder de afectar el futuro político al negarse a contener la migración. Yo creo que no existe evidencia, Álvaro, de que el presidente López Obrador, todo lo contrario,
se haya negado en algún momento a contener la migración y hacer un esfuerzo. Al contrario, lo acusan de hecho, aquí en México de que aceptó todo lo que Biden y Trump, antes Trump le pidió con respecto a migración. Es un líder volático, o sea, un loco, pues, ¿no? Que está dispuesto a detener la migración para afectar a Biden, con quien tiene una relación. Ya más adelante, bueno, hay párrafos aquí que te revelan el carácter de la periodista. Ella, yo diría, se vale en un artículo de opinión. Pues sí. Que un periodista tenga un criterio con respecto, de acuerdo con sus propios manuales, con respecto a que muchas veces justo por este tipo de textos están en cuestión. Se vale que un periodista cuestione en una columna de opinión, haga afirmaciones como que, por ejemplo, el asunto ya se había resuelto, el fraude electoral del 2006. Pues no está resuelto. O sea, yo, por ejemplo, soy un mexicano como millones que piensa que hubo un fraude electoral y cada día, cada nueva elección se confirmó que hubo una operación desde los grupos de poder para evitar la llegada de López Obrador en 2006. Y eso, así no se hubieran llenado urnas a mano, así no se hubieran alterado las actas. Eso, la participación del presidente Vicente Fox, ya era en sí mismo un fraude electoral, pero no se quiso ver así. Ahora, está lleno de criterios. A ella le parece en este texto que Ken Salazar cometió una locura al preguntarle a Lorenzo Córdoba si hay fraude. Llega el embajador a México y le dice, oiga, yo tengo el interés de saber cuál es su punto de vista. En 2006, ¿usted qué piensa? ¿Hubo fraude o no? Yo creo que Ken Salazar sabía perfectamente de qué se trataba. Aquí hay otro dato que es muy importante, Álvaro. Ken Salazar se había reunido con María Amparo Casar, la presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y se había reunido también con Lorenzo Córdoba. ¿Quién le dice a la periodista de estas reuniones? Solamente ellos dos. María Amparo Casar, que es evidente que no quiere el presidente López Obrador, y Lorenzo Córdoba, que ahora ya abiertamente es un opositor y fue el principal orador de la marcha. Dice este reportaje justamente, a principio de ese año, cuando llega Ken Salazar a México, una líder destacada de la sociedad civil le escribió a Salazar en busca de apoyo contra los ataques de López Obrador hacia las organizaciones de defensa. La líder, María Amparo Casar, fue citada a la residencia de Salazar. La organización sin fines de lucro que dirige Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, realiza investigaciones sobre sobornos y cohecho y es blanco regular del desdén de López Obrador, dice otra vez la reportera, que se refiere a Casar como la líder destacada de la sociedad civil. Y agrega el reportaje, el presidente también había criticado al gobierno de Estados Unidos por financiar a la organización, que fue cofundada por un empresario que abandona el grupo para formar un movimiento de oposición. No, también es incorrecto y ella debería saberlo. Él estaba en Mexicanos contra la Corrupción cuando estaba formando la alianza del PRIAN. Pero ni siquiera lo menciona, no menciona a Claudio X González, que también es falto de rigor elemental. Un alto funcionario del gobierno de Biden ya le había dicho a Salazar que Estados Unidos no le retiraría el financiamiento a la organización de Claudio X González y María Amparo Casar. Dijeron dos funcionarios estadounidenses que no están autorizados para dar declaraciones públicas. Pero antes de la reunión, le dijo a su personal que tenía dudas sobre el grupo y quería investigarlo. Ken Salazar sobre Mexicanos contra la Corrupción. El embajador le dijo al Times que consideraba que el activismo del fundador del grupo, ¿qué grupo?
No dice Claudio X González. El activismo de Claudio X Claro. González. El embajador le dijo al Times que consideraba que el activismo del fundador del grupo, Claudio X González, que no viene aquí, creaba la apariencia de incorrección y dijo que propondría que le corten el financiamiento si hallaba que las acusaciones de actividad política resultaban creíbles. Para ese entonces ya habíamos publicado cómo es que Claudio X González creó en su mansión de las Lomas de Chapultepec la coalición que después se formalizaría entre el PRI, el PAN y el PRD, cuando todavía presidía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y recibía millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Fíjate este párrafo, dice, en la reunión Salazar interrogó a Casar y le preguntó si su grupo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, participaba secretamente en asuntos políticos. Casar, sorprendida, dijo que no y explicó que los auditores del gobierno de Estados Unidos habían determinado en repetidas ocasiones que su organización no se inmiscuía en política. Eso es incorrecto. Y aquí lo demostramos y está publicado. O sea, estando en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de hecho, para publicar el texto, Álvaro Delgado revisó los estatutos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para decir que desde los estatutos mismos de Mexicanos contra la Corrupción se le negaba se le prohibía a Claudio X González participar en política. Pero él desarrollaba al mismo tiempo, y ahí está con fuentes publicados, si ella no tuvo fuentes, pues ahí están las fuentes publicadas, porque eso nos lo dijo 2 veces o 3 veces aquí alguien que participó de esas reuniones. Y en vivo y a todo color, Gustavo de Hoyos, quien fue el dirigente de la Coparmex. Pero dice, le pregunta esto, Casar, de la reunión interroga a Casar, y Casar, sorprendida, dijo que no. Entonces, ¿por qué tendría que creer? Le preguntó el embajador, según 2 personas con conocimiento de la reunión. O sea, según María Amparo Casar, ¿por qué le rodean? Que pidieron que no se les nombrara por temor a represalias. ¿De quién? ¿Del embajador? ¿De María Amparo Casar? ¿Del gobierno represor que está acabando con la democracia? La única prueba que tengo es mi palabra, respondió Casar. No, y la agenda de Claudio X González, porque coincide perfectamente que él estaba en Mexicanos contra la Corrupción antes de que ella asumiera, cuando ya estaba, y es público, que él estaba ya armando un grupo opositor en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es cierto lo que dice María Amparo Casar, que la única prueba que tengo es mi palabra. El embajador le dijo que esto no huele bien, antes de ponerse de pie abruptamente y concluir la reunión de manera anticipada. Entonces, la fuente de ellas son, para este texto, evidentemente, 3. Porque nadie tiene la información. 1, Lorenzo Córdoba. Que fue a quejarse ante el embajador una vez más. Le llevaba al embajador una queja a Lorenzo Córdoba. La segunda. Lorenzo Córdoba le llevaba una queja al embajador. Sí. Fuente número 1, que en el orden en el que aparecen ahí. Fuente número 1, Lorenzo Córdoba. Fuente número 2, María Amparo Casar. Fuente número 3, Claudio X González, con quien New York Times ha tenido reuniones cuando Claudio X González estaba en Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, aquí no se menciona en el reportaje, no se menciona en el Alejandro. reportaje. Si esas son sus fuentes con las que me imagino, pueden sentarse, reunirse. No, yo puedo afirmar que María Amparo Casar es frecuente que se reúna, por ejemplo, con la ciudadanas, gente de New York, claro, de New York Times. Bueno, desde que Claudio X González fue a las oficinas de The New York Times en Nueva York, acompañado del publirelacionista Darío Ramírez, que sigue ahí en Mexicanos contra la Corrupción. Eso no es una suposición, ese es un dato. Eso lo difundieron ellos mismos, Darío Ramírez, a través de su cuenta de Twitter. No Entonces, es una suposición. De regreso al texto. El texto es claramente, usa 3 fuentes que son abiertamente oposición
del gobierno de México. No solamente son oposición porque escriben contra el gobierno, no. Participan en la campaña, al menos 2 de ellos participan abiertamente en la campaña de Xóchitl Gálvez y son parte de la movilización a favor de Xóchitl Gálvez. Entonces, me regreso rápidamente al texto que nos lleva a este otro texto que es icónico, digamos, que revela muchas cosas de lo que escribe la reportera ahora que habla de este. Lo que sí es que en algún momento estos reporteros van a tener que pensar en regresarse a los manuales, Álvaro, porque hay una cantidad infame de fuentes sin identificar. Infame. De fuentes sin identificar, simplemente sin identificar. Pues en el reportaje de hoy no hay una sola fuente. Ni siquiera ya se menciona a la DEA. Ya no se menciona ni a la DEA. Que podría ser una de las fuentes. Aunque mencionara de lejos a la DEA, pero que fuera una de las fuentes, ya no menciona ni siquiera a la DEA. Autoridades estadounidenses. La única fuente que cita es ProPublica, que habla del reportaje del mes pasado, que también carecía de lo mismo, de rigor. En fin.